Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y lleva también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El dinero compra algunas cosas, por eso cuando alguien compra tecnología y no la usa, está comprando contaminación ambiental. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar dos filas de una matriz. Planteamos la solución en un programa de 36 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permite efectuar operaciones de entrada de datos. Entre las líneas 9 a 36 vemos la clase principal llamada intercambiar filas matriz. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada. Este objeto es instancia de la clase Scanner. Recuerde que este objeto de entrada permitirá obtener los datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 13 a 35 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en las librerías, se mira la clase principal y se busca el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 16, se declaran 4 variables de tipo entero. Las variables f1, f2, auxiliar y n, que se inicializan 3. Recuerde que las variables de tipo entero solamente reciben datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 declaramos una matriz llamada A de tipo entero y de orden 3×3. Esta matriz se inicializa con 9 valores. Recuerde que las matrices son estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Reservan espacios de memoria RAM. Entonces en la línea 19 vemos el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usa el símbolo de suma. En este caso mostramos simplemente un texto, favor ingresar la fila a intercambiar. En la línea 20 usamos el método nextInt. El método nextInt permite capturar un entero que el usuario ingrese por teclado. Para un tipo de dato flotante sería nextFloat, para texto simplemente sería next. Entonces en línea 20 la variable f1 recibe lo que el usuario ingresó. En la línea 21 mostramos nuevamente por consola, favor ingresar la fila 2 a intercambiar. En la línea 22 la variable f2 recibe el entero que el usuario ingresó. Vamos a intercambiar esas dos filas. Para eso usamos un solo ciclo en la línea 24 a 28. No es necesario los dos ciclos porque no vamos a recorrer toda la matriz, solamente intercambiar una fila. Recuerde que un ciclo es una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces un ciclo for, línea 24, variable controladora i que empieza en 0, basta n-1, es decir i menor a n y se incrementa de 1 en 1. I más es similar a decir que ahí le asigna i más 1. Dentro de este ciclo for, en la línea 25, una variable auxiliar recibe lo que tiene la matriz A en la fila f1-1, columna i. Línea 26, la matriz A en la fila f1-1, columna i, recibe lo que tiene la matriz A en la fila f2-1, columna i. Y línea 27, la matriz A en la fila f2-1, columna i, recibe lo que tiene auxiliar. Aquí estamos operando f2-1 y f1-1 porque recuerde que las matrices o las estructuras de datos empiezan desde 0. El usuario va a ingresar, si quiere intercambiar la fila 1, él va a ingresar el 1, no va a ingresar el 0, por eso se le resta acá un 1. Acá se está haciendo entonces en estas tres líneas de código un intercambio de datos. Recuerde que cuando usted tenga una estructura de datos usted no puede sobreescribir datos porque los datos que previamente estaban se perderán. Como hay que manejar la consistencia en los datos, usted primero los captura. Por eso se usa auxiliar. Las variables auxiliares capturan información de una estructura de datos. Luego se puede sobreescribir sobre ese espacio de memoria y luego se salva la información a otro espacio de memoria. Eso es lo que se hace acá.
Ya está entonces la matriz con las dos filas intercambiadas, ya podemos imprimirla. Por eso entre las líneas 30 y 34 vemos ciclos for anidados. Línea 30, un ciclo for, variable controladora i que empieza a 0, va hasta n-1, o sea i menor a n, y se incrementa de 1 en 1. Dentro de este ciclo for, en la línea 31, vemos el segundo ciclo for, variable controladora j que empieza en 0, va hasta n-1, o sea j menor a n. También se incrementa de 1 en 1. Y dentro de este segundo ciclo for, en la línea 32, mostramos por consola la matriz A en la fila I, columna J y luego un tabulador. Un tabulador es un espacio largo. Entonces, mire que este segundo ciclo for no tiene llave de apertura y de cierre. Eso es porque los ciclos que solamente tengan una línea de código en su interior se puede omitir poner las llaves. En la línea 33 hay otra línea de código. Esta no pertenece al segundo ciclo, pero sí al primero. Esta línea de código es entonces system.out.println. Con esto estamos imprimiendo un salto de línea, es decir, un enter. O sea que por cada fila que se imprime un enter para al final dar una salida en forma de matriz. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita intercambiar dos filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de